Viernes, 28 de febrero de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 202-9995. Tipo, jurisprudencia. Abuso de autoridad contra subalterno. La pena de 8 a 12 años de prisión prevista en el artículo 339, párrafo segundo, fracción 2, del Código Penal del Estado de México, no viola el principio de proporcionalidad de las penas. Hechos. 2 personas servidoras públicas exigieron a sus subalternos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México la entrega de una cantidad de dinero que formaba parte de un estímulo económico. Por esos hechos, se instruyó procedimiento penal en el que se les condenó por el delito de abuso de autoridad cometido contra subalterno y se les impuso pena de prisión conforme a lo previsto en el artículo 339. Párrafo segundo, fracción 2, del Código Penal del Estado de México. La sentencia de condena se confirmó en apelación. Inconforme, una de las personas sentenciadas promovió juicio de amparo directo en el que, entre otras cuestiones, reclamó que el artículo que prevé la pena impuesta transgrede el principio de proporcionalidad de las penas. El Tribunal Colegiado del Conocimiento declaró infundado el planteamiento de inconstitucionalidad. En desacuerdo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la pena de prisión de 8 a 12 años de prisión, prevista en la porción normativa impugnada para el delito de abuso de autoridad cometido contra subalterno, es proporcional desde la lógica de niveles ordinales del grupo de delitos al que pertenece y, por ende, no transgrede el principio de proporcionalidad de las penas a que se refiere el artículo 22 constitucional. Justificación. El delito de abuso de autoridad se encuentra previsto en el título sexto, Delitos por hechos de corrupción, capítulo cuarto, Abuso de autoridad. Sin embargo, el tertium comparationis con el que se contrasta la pena de prisión contemplada para ese ilícito cuando se comete contra subalterno, no se debe realizar con todas las conductas que se describen en dicho capítulo, sino que se deben considerar aquellos delitos que imponen pena de prisión dependiendo del valor del beneficio obtenido o la cantidad de la que el sujeto activo se allegue. Ello, porque no todas las conductas delictivas descritas en el capítulo al que pertenece la porción normativa en cuestión sirven de punto de comparación para su estudio, ya que la mayoría de estas contemplan la actuación de una persona servidora pública, y algunas solo imponen pena privativa al actualizarse la conducta delictiva consistente en un hacer o no hacer. Así, la comparación mencionada permite advertir que el delito de abuso de autoridad contra subalterno contiene una penalidad similar para el grupo de delitos que imponen una penalidad de acuerdo con el valor del beneficio obtenido o la cantidad de la dádiva o promesa o negocio de que se trate. En ese sentido, no se advierte una falta de proporcionalidad entre esa pena de prisión en relación con el resto de las penas analizadas, las cuales persiguen la protección del mismo bien jurídico, el correcto funcionamiento de la administración pública. Además, la adición de la pena de prisión contemplada para el delito de abuso de autoridad contra un subalterno, prevista en la fracción 2 del párrafo segundo del artículo 339 del Código Penal del Estado de México, tuvo como propósito legislativo armonizar con la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, así como establecer o incrementar sanciones a funcionarios y personas que incurran en actos de corrupción. 2 de 8. Registro digital, 203-0004. Tipo, jurisprudencia. Delito de peculado. El artículo 223, fracción 4, del Código Penal Federal, en la porción aplicación distinta, no viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Hechos. El tesorero municipal de un ayuntamiento, quien estaba obligado a custodiar y administrar recursos federales para ser ejercidos respecto de diversas obras públicas, les dio una aplicación distinta. Por esos hechos fue condenado por el delito de peculado previsto en el precepto mencionado. En amparo directo planteó su inconstitucionalidad por considerar que la porción aplicación distinta viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 223, fracción 4,
del Código Penal Federal, en la porción Aplicación distinta. Es compatible con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 14, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: con el adjetivo distinta contenido en el precepto impugnado, se buscó englobar conceptualmente cualquier conducta vinculada con la utilización de recursos públicos federales que no sea la aplicación específica a que se hubieran destinado por virtud de diverso acto de autoridad, proyecto o programa social y presupuestario, tendente a la garantía de los derechos constitucionales. El legislador no estaba obligado a conocer el fin para el cual son destinados los recursos federales, es decir, a suponer anticipadamente los proyectos o programas sociales y presupuestarios que el Estado puede implementar a fin de garantizar los derechos consagrados en la Constitución. Así, con independencia de las conductas de aplicación que puedan identificarse para acreditar una utilización diversa de los referidos recursos y, de ese modo, tener por actualizados los elementos del tipo penal de peculado, lo que se reprocha es que esos recursos, a pesar de haber sido consignados formal y expresamente por una autoridad para el cumplimiento de un propósito concreto, hayan sido utilizados para cubrir cualquier otro. 3 de 8. Registro Digital, 203-0003. Tipo: jurisprudencia. Delito de peculado. El bien jurídico tutelado por el artículo 223, fracción 4, del Código Penal Federal es la correcta administración de los recursos públicos federales. Hechos: el tesorero municipal de un ayuntamiento, quien estaba obligado a custodiar y administrar recursos federales para ser ejercidos respecto de diversas obras públicas, les dio una aplicación distinta. Por esos hechos fue condenado por el delito de peculado previsto en el precepto mencionado. En amparo directo planteó su inconstitucionalidad por considerar que la porción aplicación distinta viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el bien jurídico que tutela el delito de peculado previsto en el artículo 223, fracción 4. del Código Penal Federal es la correcta administración de los recursos públicos federales del Estado mexicano. Justificación: la correcta administración de los recursos públicos es un principio establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que aquella debe realizarse bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a la ciudadanía que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados. De lo contrario, se paralizan los servicios que el Estado está obligado a prestar y se compromete el ejercicio pleno de los derechos. Si bien existen otros medios jurídicos administrativos para sancionar los actos /diagonal u omisiones en que incurran las personas servidoras públicas frente a una incorrecta administración de los recursos públicos, lo cierto es que esas normas solo buscan impedir que la persona infractora continúe ejerciendo atribuciones de orden público. Por tal razón, son insuficientes para evitar que la conducta antijurídica siga reproduciéndose en detrimento del proyecto vital de los ciudadanos, y que, a la postre, garantice su reparación integral por los efectos que dicha conducta haya ocasionado sobre su esfera. 4 de 8. Registro Digital, 203-0005. Tipo: jurisprudencia. Delito de violación contra persona menor de 15 años o mayor de 60. El artículo 274, fracción V, del Código Penal del Estado de México que lo prevé, no viola el principio non bis in idem. Hechos: una persona fue condenada por la comisión del delito de violación con modificativas, agravante de cometerse por el padrastro contra su hijastra menor de 15 años. Previsto en los artículos 273 y 274, fracciones 2 y V, del Código Penal del Estado de México. En apelación se confirmó esa sentencia. En amparo directo se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 274, fracción V, referido al considerar que viola el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 de la Constitución General. El Tribunal Colegiado negó el amparo, contra lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 274, fracción V, del Código Penal del Estado de México,
que establece un delito de violación con complementación típica y punibilidad autónoma para los casos en que la víctima sea menor de 15 años o mayor de 60. No viola el principio de prohibición de doble punición o non bis in idem. Justificación. El referido artículo 273 prevé y sanciona el delito básico de violación. Cuando la víctima sea menor de 15 años o mayor de 60, la penalidad se incrementa y se establece en un rango de 15 a 30 años de prisión y multa de 300 a 2.500 días multa. Conforme a la fracción V del artículo 274 citado. Esta modificación no se considera una agravante, sino que se clasifica como un delito con complementación típica y con punibilidad autónoma, con el fin de salvaguardar a los sectores más vulnerables de la sociedad. La severidad de la pena puede aumentar legítimamente si se presentan circunstancias adicionales. Sin embargo, no se establece una doble penalidad por una misma conducta. Ya que el tipo penal básico es sustituido por el tipo con complementación típica, cumpliendo así con el principio de prohibición de la doble punición, de acuerdo con los artículos 23 constitucional y 8. Numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 5 de 8. Registro digital. 203-0017. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada. El artículo 18, fracción B, del Código Penal para el Estado de Morelos que la prevé es compatible con el principio de presunción de inocencia. Hechos. Una persona menor de edad fue intervenida quirúrgicamente por 2 cirujanos. 2 meses después presentó un estado de salud crítico y falleció a consecuencia de un choque séptico por perforación intestinal provocada por el olvido de un cuerpo extraño en su cavidad intraabdominal. Uno de los médicos fue condenado por los delitos de homicidio culposo y el cometido en ejercicio de una actividad profesional, artística o técnica, a título de responsabilidad correspectiva. Con fundamento en el artículo mencionado. En amparo directo planteó su inconstitucionalidad al considerar que transgrede el principio de presunción de inocencia. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 18, fracción B, del Código Penal para el Estado de Morelos, que prevé la figura de responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada, es compatible con el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. En la responsabilidad correspectiva no hay duda de la intervención de la persona imputada en la afectación del bien jurídico tutelado por la norma. Sin embargo, es materialmente imposible determinar el daño específico que produjo, lo cual da lugar a una pena menor. Esa figura no es contraria al principio de presunción de inocencia. En primer lugar, porque su aplicación exige demostrar plenamente la intervención de la persona imputada en el hecho ilícito, de modo que debe acreditarse, más allá de toda duda razonable, que desplegó en el mundo fáctico una conducta eficaz para la producción material del resultado típico. En segundo lugar, porque ante la convergencia simultánea de otras acciones igualmente potenciales para conseguirlo, sin poder determinarse el daño que cada una de ellas causó, resulta válida una punibilidad diferenciada. Atenuante. 6 de 8. Registro digital. 203-0019. Tipo, jurisprudencia. Suspensión condicional del proceso. Es constitucional que el artículo 195, fracción 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevea como condición para acceder a ese mecanismo que el imputado cumpla con los deberes de deudor alimentario. Hechos. Una persona vinculada a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar solicitó la suspensión condicional del proceso. El juez de control autorizó esa forma de solución alterna y le impuso, entre otras, la condición de cumplir con los deberes de deudor alimentario, lo que se confirmó en la apelación. En amparo indirecto reclamó la inconstitucionalidad del artículo referido, al considerar que viola los derechos de legalidad, a la seguridad jurídica, a la dignidad personal y de acceso pleno a la justicia. Pues señala que esa condicionante equivale a la imposición de una pena. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 195, fracción 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Al establecer como condición para acceder a la suspensión condicional del proceso la obligación de cumplir con los deberes de deudor alimentario, no viola los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal. Justificación. La obligación de cumplir con los deberes de deudor alimentario para acceder a la suspensión condicional del proceso, de acuerdo con el artículo referido, no debe considerarse como una pena, sino como una condición necesaria para evitar un proceso penal. Este mecanismo de solución alterna del procedimiento tiene como finalidad restaurar la situación que existía antes de la comisión del delito, permitiendo al imputado reparar el daño causado sin que se le declare culpable. Esta condición es de naturaleza temporal y no implica una sanción retributiva, ya que no deriva de una sentencia condenatoria. Además, se subraya la importancia de la intervención del Ministerio Público, cuya función es esencial para salvaguardar los derechos de las víctimas, especialmente en casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la norma impugnada no otorga al juez de control atribuciones propias de un juez de lo familiar en un procedimiento civil, sino que establece un compromiso de pago periódico de lo ya adeudado por parte del imputado mientras dura la suspensión condicional del proceso. 7 de 8. Registro Digital, 203-0020. Tipo, jurisprudencia. Suspensión de oficio y de plano en amparo indirecto. Procede contra la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de brindar atención médica especializada urgente al grado de poner en peligro la vida del quejoso. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión de oficio y de plano contra la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de brindar atención médica especializada urgente al grado de poner en peligro la vida del quejoso. Mientras que uno avaló la suspensión provisional concedida, por lo que consideró que no procedía la de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. El otro determinó que debió concederse la suspensión de plano y no la provisional. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la suspensión de oficio y de plano contra la omisión del IMSS de brindar atención médica especializada urgente, a partir del juicio valorativo del juzgador de amparo, cuando se pudiera afectar la dignidad e integridad personal del quejoso al grado de poner en peligro su vida. Justificación. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la regulación diferenciada de la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia como la vida, la libertad o la integridad personal, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo. La suspensión contra la omisión de brindar atención médica especializada en casos urgentes, como es la práctica de una cirugía diagnosticada previamente por el IMSS, debe tramitarse conforme al citado precepto, pues dicho acto puede afectar la dignidad e integridad personal del quejoso, al grado de poner en peligro su vida. Lo anterior, a partir del juicio valorativo en el que el órgano jurisdiccional pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo y sus anexos para determinar si la falta de atención médica especializada reclamada tiene relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso cierto dolor físico y o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. Como el alto tribunal lo ha considerado, no es conveniente fijar una regla general en relación con la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, cuando se reclama la falta de atención médica, porque no toda omisión de proporcionarla necesariamente coloca al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Contradicción de criterios 186/2024. Entre los sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del 10º Circuito. 28 de noviembre de 2024. 3 votos de las magistradas Rosa Elena González Tirado, quien formuló voto concurrente contra algunas consideraciones, y María Amparo Hernández Chonqui, y del magistrado Arturo Iturbe Rivas. Ponente, magistrado Arturo Iturbe Rivas. Secretaria,
Rosalba Janet Rodríguez Sanabria. Tesis y/o criterios contendientes. El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 10º Circuito, al resolver la queja 197/2023. Y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 10º Circuito, al resolver la queja 342/2023. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2025 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 3 de marzo de 2025, para los efectos previstos en el punto 9 del Acuerdo General Plenario 1/2021. 8D8. Registro Digital, 203-0021. Tipo, jurisprudencia. Suspensión definitiva. Procede concederla a las personas concesionarias que presten el servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión, respecto del artículo 43 de los reglamentos de los municipios de Orizaba, Veracruz y Guadalupe, Nuevo León, que tienen como objetivo erradicar de manera progresiva el cableado aéreo por subterráneo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión definitiva solicitada por ciertas concesionarias contra normas que tienen como objetivo erradicar de manera progresiva el cableado aéreo por el subterráneo, correspondiente al servicio de telecomunicaciones, radiodifusión o suministro de electricidad. Mientras que uno la negó al estimar que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público frente a los cuales no podría prevalecer la apariencia del buen derecho. El otro la concedió al estimar que es mayor el menoscabo al interés jurídico de la persona quejosa que la afectación que pudiera sufrir la colectividad. Criterio jurídico. El Pleno Regional especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones determina que procede la suspensión definitiva contra los artículos de los reglamentos de los municipios de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave y Guadalupe, Nuevo León, que prevén erradicar de manera progresiva el cableado aéreo por el subterráneo. Justificación. Del análisis de los artículos 43 del Reglamento para la instalación, ampliación, retiro y modificación del cableado de telecomunicaciones, radiodifusión y suministro de electricidad para el municipio de Orizaba, Veracruz de Ignacio de la Llave, y 43 del Reglamento para el mejoramiento del entorno urbano en el uso, construcción, instalación, ampliación, retiro y modificación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión y suministro de electricidad del municipio de Guadalupe, Nuevo León, se advierte que si bien persiguen fines de orden público y de interés social, es un hecho notorio que la erradicación del cableado aéreo por el subterráneo implica para las personas propietarias de infraestructura de radiodifusión y telecomunicaciones cumplir con una obligación que antes no tenían y que conlleva una erogación importante, de manera que les asiste una apariencia del buen derecho. De modo que, al realizar la ponderación simultánea para verificar cuál sería el grado de afectación que sufrirían unos y otros, de concederse o negarse la suspensión, este pleno considera que de negarse la medida cautelar la afectación a las personas quejosas sería mayor a la que sufrirían el orden público y el interés social, por ende, debe prevalecer la apariencia del buen derecho que les asiste. En tanto que de negarse se producirían a las quejosas daños de difícil reparación que no podrían revertirse ni retrotraerse fácilmente de obtenerse una sentencia desfavorable, lo que se traduce en una afectación más próxima que el beneficio que a largo plazo obtendría la colectividad. Habida cuenta de que los reglamentos aludidos establecen que el soterramiento deberá realizarse de manera gradual y solo inmediatamente en casos urgentes. Permitir que convivan los tendidos aéreos y los subterráneos no causa un perjuicio a la sociedad en mayor medida del que se podría ocasionarse a las peticionarias de amparo, porque solo se difiere en el tiempo la obligación de erradicar el cableado aéreo.